Cristo, hermanos. Amén. También le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este hogar. También le doy gracias al pastor por hacerme la invitación de venir aquí a su hogar. Veo que regaló aquí un lugar muy especial para que yo y usted podamos seguir, hermano, en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo muy especial y les enviamos un saludo, hermano, a todos nuestros hermanos que están conectados, aquellos que se van a conectar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Y es un tiempo, hermano, como estamos diciendo, especial. Ojalá que usted no esté en un tiempo donde usted se esté relajando, sino que es un tiempo donde nosotros ciertamente no estamos en el edificio, en el templo que nos reunimos, pero la palabra de Dios es una parte muy importante donde nosotros le tenemos que mostrar un respeto. Y ahí en que esté su hogar, hermano, le vamos a invitar que si tiene por ahí a sus hijos, pues que los ponga ahí en un lugar especial donde ellos también aprendan. Amén. No es porque estemos en nuestro hogar que tengamos la oportunidad de estar ahí de alguna manera desatentos. Es la misma atención, hermano, que nosotros le ponemos al Señor en la casa de oración. Es la misma que le debemos dedicar en este tiempo. Amén. Sin perder más tiempo, hermano, lo vamos a invitar, hermano, que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a empezar a leer ahí desde el verso 21 para abajo. Y ahí tenemos una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él nos ha dejado para usted y para mí. Amén. Juan 8, 21. Amén. Ya lo tenemos por ahí. Los que vamos a leer, van a ser varios versículos, hermano, que vamos a leer hasta el 47. Estamos mirando, aquí vamos a mirar una conversación, hermano, que hubo entre el Señor Jesucristo y algunas personas que, pues en aquel tiempo, hermano, eran unas personas que eran religiosos y realmente no tenían a Dios en su corazón. Pero vamos a leer esta escritura y vamos a mirar qué es lo que dice Dios aquí. Amén. Dice así la palabra del Señor en el 21. Dice: otra vez les dijo Jesús: y yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
oh él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 43 tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 y el último. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Ahí vamos a terminar, hermano, leyendo esta escritura, y le voy a dar el título, hermano, de esta enseñanza. Se llama así, la Biblia no miente, y el tema va a ser, no todos son hijos de Dios. Y nosotros vamos a mirar por qué la palabra de Dios, hermano, nos dice que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Entonces vamos a mirar un poquito esta parte que leímos. Había una conversación, hermano, entre el Señor Jesucristo y los judíos. Realmente nosotros muchas de las veces, hermano, nos molesta a nosotros o nos ocasiona cierto malestar porque alguien venga y nos diga la verdad. Pero si no es por medio de la verdad, hermano, nosotros no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Necesitamos la verdad en nuestra vida. Y la verdad, hermano, que existe, la única verdad que existe aquí se llama Jesucristo. La verdad que existe aquí entre nosotros. Si usted y yo alcanzamos a mirar la conversación que hay entre el Señor Jesucristo y estas personas, es una conversación, hermano, de que las personas, los judíos, le estaban diciendo al Señor Jesucristo que ellos eran hijos de Dios porque ellos eran descendientes de Abraham. Pero si usted se fija, cada pregunta de los judíos tenía una respuesta de parte del Señor Jesucristo, donde a ellos los colocaba, hermanos, en una parte no muy confortable y adecuada que ellos estaban buscando. Ellos, por el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos creían que eran hijos de Dios. Pero en la conversación que miramos que tenían allí con el Señor Jesucristo, nosotros miramos que el Señor Jesucristo
les enseñó a ellos ahí, hermano, y a nosotros también nos está enseñando que no todos los seres humanos que existen en este mundo son hijos de Dios. Aquí yo tengo una nota, hermano, para usarla un poquito como introducción del tema. No todos son hijos de Dios. Y lo voy a leer un poquito, hermano, para que usted vaya analizando ahí donde está. Y dice así, dice, existe un gran problema en la humanidad. Nosotros, la mayoría de las personas confunden la palabra creación con la palabra hijos. Por esa razón, usted quizás que está escuchando en este día, déjeme decirle que hay una gran diferencia entre esas dos palabras. La Biblia nos enseña que toda la humanidad es creación de Dios, pero la misma Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios. No se trata de decir soy un hijo de Dios. Aquí lo importante, a quienes el Señor Jesús recibe por hijos suyos. Y sobre esto, hermanos, sobre este tema, no todos son hijos de Dios. Es porque estamos, hermanos, en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchas personas están diciendo que es ya el fin del mundo, pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir más para que el Señor Jesucristo se presente aquí por su iglesia. Entonces, ciertamente es un tiempo difícil, hermano, donde nosotros vamos a mirar que muchas personas que están mirando la situación como está ahorita de difícil, se están acercando a Dios, pero no es por amor, sino es por temor a recibir el juicio de parte de Dios, porque ciertamente, hermano, como humanos nosotros sabemos que hemos pecado delante de Dios, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Nos damos cuenta, hermano, que hemos fornicado, que hemos adulterado, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos hecho todo lo que le desagrada a Dios. Y por eso es que en este momento tan difícil, mucha gente se está acercando de una o de otra manera al Señor. Pero le vuelvo a repetir, no es porque verdaderamente amemos al Señor, hermano, sino porque hay cierto temor y nuestra conciencia, hermano, en tiempos de estos nos empieza a redarguir y nos empieza a decir, hermano, que nosotros estamos mal delante de Dios. Le puedo decir que en este momento, hermano, puede haber personas que rechazaron el evangelio en un tiempo pasado, pero ahorita con esta situación están acordándose de aquellas personas que les hablaron o de aquella palabra que ellos recibieron en algún momento, aquella palabra de salvación. Ahorita están mirando y de alguna manera hemos mirado que mucha gente se está acercando a Dios, pero también la otra parte, hay muchas personas, hermano, que están en el camino de Dios y estas personas han estado jugando por mucho tiempo con las cosas de Dios. Miramos este tiempo tan difícil y ¿sabe qué es lo que viene a nuestro corazón? A nuestro corazón viene que estamos viviendo una vida no muy agradable delante de Dios y empezamos a hacer pactos, empezamos a hacer compromisos, empezamos a hacer promesas con Dios, porque muchos de los cristianos, hermanos, se han alejado de Dios, mirando el peligro que nos acecha. Pues una vez más se están acercando a las iglesias. No digo que todos, pero algunas personas sí lo están haciendo. ¿Y qué va a pasar más adelante, hermano? Yo sé que Dios no va a permitir que se acabe la humanidad por esta enfermedad que está aquí, pero sí está llamando la atención a nosotros de que Él viene pronto. Entonces, ¿qué es lo que viene más para adelante? El Señor va a tomar control de todas las cosas y muchos de los que dijeron en su corazón que iban a servirle a Dios van a mirar que todo va a estar bien más para adelante y se van a olvidar del pacto que hicieron con Dios. ¿Por qué? Porque son personas que empezaron a buscar a Dios
no porque amaban a Dios, sino porque estaban temiendo los tiempos estos difíciles. Va a haber personas también como usted y yo, hermano, que estamos dentro de la iglesia, que estaban tibios, hermano, que estaban fríos, que ya no buscaban la presencia del Señor, que ya no los miramos en la iglesia, y de alguna u otra manera, hermano, van a empezar a decirle al Señor que ahora sí lo quieren buscar, pero va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios mira nuestro corazón. Él mira, hermano, Él está mirando quién verdaderamente le ama y quién verdaderamente, hermano, está buscándole en este tiempo por el temor. Pero conociendo, hermano, las cosas que Dios conoce, lo que hay en nuestro corazón, Él sabe en qué tiempo, hermano, nosotros le vamos a negar. Si usted es una persona que ha escudriñado la Biblia, se va a dar cuenta que hubo una ocasión, hermano, que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo que él daría su vida por el Señor y que él entregaría pues todo su ser por amor al Señor. Entonces el Señor, hermano, antes de que pasara esto, el Señor le dijo a Pedro, le dijo, bueno, pues yo te digo que tú me vas a negar. Entonces Dios, hermano, sabe quién ahorita de los que está dentro de la iglesia que no estaba acudiendo a la iglesia. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de las iglesias en general. Van a empezar a buscar a Dios. Dios permite, hermano, que sea una búsqueda sincera, pero si no lo es así, en cuanto mire, hermano, en cuanto miremos que todo se está calmando, vamos a ser las mismas personas que fallamos a la iglesia, las mismas personas que no buscábamos la presencia de Dios, las mismas personas que no leíamos, las mismas personas que no orábamos. Entonces Dios, hermano, ya sabe quién ahorita se está acercando a Él por una simple razón, por temor. Pero no hay que acercarnos a Dios por esa razón, hermano. Nos tenemos que acercar porque Él, dice la palabra de Dios, hermano, que Él mostró su amor para con usted y conmigo de una manera muy especial, entregando su vida por usted y por mí. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros, los que amamos a Dios, dice que no le amamos porque somos buenos o que somos inteligentes. Dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces es algo muy importante. Lo que estamos leyendo aquí, hermano, es una conversación que hubo entre los judíos y el Señor Jesucristo. Nosotros estamos mirando que es algo muy importante. La humanidad, hermano, ahorita nosotros hemos hablado con algunas personas. Usted quizás que está ahí, hermano, escuchando, ha hablado con algunas personas. Y si usted le pregunta a cualquier persona ahí en la calle, hermano, le va a decir que él es un hijo de Dios. Le va a decir, bueno, pues todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo es el momento, el tiempo donde usted y yo pasamos a ser de creación de Dios a hijos de Dios? Hay un tiempo cuando usted y yo, hermano, abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entra en nuestra vida. El Señor Jesucristo nos empieza a moldear, nos empieza a transformar. Nosotros, hermano, cedemos nuestra parte, nuestra voluntad, digamos, hacia el Señor. El Señor toma control de nosotros. Usted y yo, hermano, vamos a esas aguas, nos bautizamos, recibimos al Señor Jesucristo, somos bautizados en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que nuestros pecados son perdonados. Y usted mismo que está ahí, hermano, si usted es de las personas que lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que allí mismo, un poquito más para atrás, nos vamos más para adelante, perdón, dice que el Señor, hermano, vino en un tiempo difícil también cuando él vino aquí a la tierra, y él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó.
Lo rechazó de tal manera que el Señor, hermano, en una ocasión deja una palabra ahí plasmada para usted y para mí, y nos dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿quiénes son los que le recibieron? Si usted le ha recibido al Señor Jesucristo, usted tiene la potestad, tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted le recibió. Usted le recibió, usted lo recibió como su Señor, como su Salvador. Se bautizó en el nombre de Jesús. Usted se convirtió en un hijo de Dios legítimo. Y aquí la conversación que nosotros miramos, hermano, que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos, es que ellos estaban hablando de que ellos eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo escogido. Ellos sabían que Dios, hermano, los había escogido a ellos de una manera pues muy especial. ¿Por qué? Porque habiendo tanto pueblo, habiendo tantos pueblos más, Dios los eligió a ellos. Entonces, ciertamente ellos son privilegiados, pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña que el pueblo de Israel, los judíos, hermano, el pueblo de Israel, tuvieron muchos problemas en su caminar, o aún tienen problemas en su caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino a la tierra, ellos no estuvieron dispuestos a recibirle al Señor, pero la palabra dice que todo aquel que le recibió, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, no es nomás, hermano, no es nomás decir que yo y usted, hermano, somos hijos de Dios. Tiene que haber pruebas, tiene que haber muestras, hermano, de que usted y yo somos hijos de Dios. La palabra de Dios aquí en la conversación que tiene Jesús con el Señor Jesucristo con los judíos, les está diciendo que ellos no lo querían escuchar, pero ellos seguían insistiendo de que ellos eran hijos de Abraham, que ellos venían de esa descendencia, y por esa razón ellos pertenecían o ellos se adjudicaban ser hijos de Dios. Pero cada vez que ellos decían eso, hermano, Dios siempre tenía una respuesta contraria a lo que ellos creían o pensaban. Si usted se fijó, hermano, se da cuenta y dice que ellos, por ejemplo, ahí en el verso 24, el Señor Jesucristo, hermano, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Y en el verso 29 del mismo capítulo, si usted mira allí, el hacer, hermano, la voluntad del Señor nos garantiza, a usted y a mí, el hacer la voluntad de Dios nos garantiza su presencia. Y miremos en el verso 29, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Usted que está conectado ahí, hermano, si usted ya conoce a Dios, si usted es un hijo de Dios, mire lo que está diciendo este versículo. El Señor Jesucristo está diciendo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si usted ya conoce de Dios y yo ya conozco de Dios, pero no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, entonces yo y usted estamos en un problema. Ahora, si conociendo de Dios, hermano, si conociendo de Dios nosotros, muchas de las veces no hacemos lo que a Dios le agrada, ahora imagínense a una persona que no conoce de Dios, a una persona que no ha sido bautizada, que no ha pisado una iglesia cristiana. Obviamente estamos hablando, hermano, de que hacemos todo lo contrario. ¿Por qué le digo? ¿Porque sé de alguien? No, se lo digo porque yo viví esa experiencia. Yo fui por muchos años, hermano, yo estuve yendo a la iglesia católica, y yo creía que el hecho de pararme cada 8 días ahí, ya yo estaba bien con Dios.
el hecho de ir cada domingo a la iglesia. Yo estaba bien con Dios. Después de salir de la iglesia, yo hacía todo lo que hacía durante toda la semana. Me volvía a enredar en todo el pecado. Pero para la siguiente semana, yo seguía yendo a la iglesia. Yo creía en mi corazón que al entrar a ese lugar, escuchar lo que hablaba el sacerdote allí, al salir de ese lugar, yo creía que ya salía limpio de ese lugar. Pero ahora que yo conozco la palabra de Dios, hermano, me doy cuenta que esa es parte de la religiosidad que hay en el ser humano. Y yo lo creía de esa manera. Ahora, yo y usted, hermano, que conocemos del Señor, aquel que no conoce al Señor Jesucristo, quiero hacerle saber algo. El Señor Jesucristo no es ninguna religión. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan capítulo 14, verso 6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted se fija ahí, el Señor menciona tres partes muy importantes. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no está mencionando allí que es una religión o que yo y usted podemos tener diferentes creencias o diferentes religiones. Él está enseñando que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hay muchos medios, hermano, hay muchos medios que el ser humano está usando para llegar a Dios. Pero quiero hacerles saber algo. No los medios que nosotros usamos, que podremos usar como humanos, no nos van a servir de nada si nosotros no usamos este medio que Dios nos dejó aquí. Si nosotros no entramos por la puerta, nosotros no vamos a poder llegar a su presencia. Amén. ¿Por qué? Porque si usted y yo hacemos a un lado a Jesús y estamos creyendo en otra cosa, o en otra persona, o en algo más que nos va a llevar a la presencia de Dios, estamos totalmente mal. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón. Yo pensé en la iglesia católica donde yo estaba, yo pensé que lo que yo estaba haciendo, eso me iba a llevar a la presencia de Dios. Y yo me consideraba un hijo de Dios. Incluso cuando las personas me hablaban a mí, me decían, y yo decía, bueno, pues todos somos hijos de Dios. Y las personas que me hablaban allá en México a mí, me decían, no todos son hijos de Dios. Y yo decía, ¿cómo no todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero yo no entendía esa palabra, hermano. Hasta ahora que yo he empezado a escudriñar la palabra de Dios, me he dado cuenta que verdaderamente muchas de las veces, hermano, yo y usted estuvimos errados por mucho tiempo. Decíamos ser hijos de Dios, pero no nomás es decir somos hijos de Dios. Aquí el punto importante, hermanos, es a quién el Señor Jesucristo está tomando por hijos. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene hijos, pero ¿quiénes son sus hijos? ¿A quién es el que toma por hijo? Nosotros lo miramos en la palabra de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ciertamente ahorita la humanidad, cristianos o no cristianos, están diciendo, hermano, que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no nos enseña así. Aquí lo miramos, dice la palabra de Dios en el verso 31 del mismo capítulo 8. La permanencia, hermano, la permanencia en el camino de Dios, la permanencia de nosotros en el camino de Dios es indispensable para recibir nosotros sus promesas. Y mire lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si usted es una persona que ha creído en Jesucristo, mire lo que le está diciendo el Señor a usted y a mí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted alcanza a analizar la palabra verdaderamente, si la movemos un poquito de allí y dijéramos, en mi palabra seréis mis discípulos, quitando la palabra verdaderamente. Pero esa palabra, hermano, allí
denota algo muy importante. Verdaderamente, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que Dios, hermano, nos quiere enseñar con eso? Que muchos, aún cristianos, que posiblemente nos hacemos llamar ser hijos de Dios, no estamos verdaderamente en el camino de Dios. No le servimos verdaderamente al Señor Jesucristo. No le hemos entregado todo nuestro corazón. Estamos todavía indecisos. No creemos en sus promesas. Hay muchas cosas que están pasando por la mente del ser humano, y a esas personas, hermano, los tiene de alguna manera el enemigo ausentados de la presencia del Señor. Por eso aquí en el verso 31, hermano, el Señor Jesucristo está hablando, dice, verdaderamente mis discípulos. Si usted es un cristiano, si usted se considera un hijo de Dios, pero no permanece en la palabra, entonces usted no es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Posiblemente se está diciendo, yo soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Dios, pero la palabra de Dios nos está diciendo, si no permanecemos en su palabra, si nosotros entramos y nos salimos, nosotros estamos en un peligro de perder lo que nosotros ya tenemos en privilegio. Así es de que, mire, vamos a leer el 32 también. Y ahí hay otro problema grave de nosotros los humanos. Y ahí es donde entra la palabra que le mencioné hace ratito, la palabra religión. El problema grande de nosotros los humanos, creemos que Dios es una religión. En el verso 32 dice, el Señor Jesucristo le dice a los judíos, en la conversación que tiene, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, nosotros los humanos tenemos muchos medios, hermanos, para llegar a Dios, pero ninguno de esos medios le va a servir a usted y a mí, si nosotros no entramos por la puerta. Aquí la palabra de Dios le está diciendo a los judíos, el Señor le está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que leímos, lo que le mencioné hace ratito en el verso 6 del capítulo 14, en el verso 5, hermano, había un discípulo que le pregunta al Señor Jesucristo, y se llamaba Tomás. Le dijo, Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿O cómo podemos saber el camino? Era una pregunta de una sierva del Señor. Jesús le dijo a este que preguntó también. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y usted mira, hermano, el Señor Jesucristo es muy claro en esto. Les vuelvo a repetir, Dios no es una religión. Dios no está dividido. Dios no se dividió en una parte, en dos partes, en tres partes. No se entregó en tres partes. Dice la palabra de Dios que se entregó un cuerpo vivo en sacrificio por usted y por mí. Entonces ese cuerpo que fue entregado en sacrificio, hermanos, resucitó, dice la palabra, resucitó al tercer día y resucitó con un propósito, hermano, para que yo y usted también un día seamos levantados si aún no ha venido el Señor. Ahora, le vuelvo a decir, Dios, el Señor Jesucristo no es una religión. Puede ser que alguien, hermano, que no conozca a Dios, esté mirando esto. Puede ser que lo vaya a mirar más después. Pero quiero decirle, hermano, que muchas de las veces nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es verdaderamente buscar a Dios, de lo que es verdaderamente servirle a Dios con todo nuestro corazón. El Señor, hermanos, no está dividido. Él vino a entregar su vida por el mundo. Yo y usted somos esas personas por las cuales el Señor vino a dar su vida. Pero si usted es una persona que busca busca conocer la verdad, se interesa en conocer la verdad, usted va a buscar, hermano, cuál es el propósito del que vino el Señor Jesucristo, el propósito por el que entregó su vida. Y también
se va a dar cuenta que al estar escudriñando, se va a dar cuenta que no hay otro medio, que no hay otro camino, que no hay otra puerta, que no hay otra entrada más que Jesucristo. Entonces, si todo el mundo, hermanos, si todo el mundo que existe en este tiempo, en este momento, reconociera que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, entonces se acabarían todas las religiones que existen en el mundo. Y todos seguiríamos a un mismo Dios, a un mismo Salvador. Usted y yo, hermanos, seríamos cristianos. No se hablaría de otras denominaciones más que cristianos. ¿Por qué? Porque usted es un seguidor de Cristo. El mundo, hermanos, seguiría a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña y dice que hay un solo Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios. Y ese Dios, hermano, es el que está buscando su adoración y mi adoración. En el verso 44, vamos a brincar al verso 44 del mismo capítulo 8. Y vamos a mirar, hermano, lo que dice allí. Algo que a usted y a mí no nos agrada muchas de las veces. Mira, ahorita usted y yo, hermano, que se congrega en la iglesia del Nuevo Pacto en Jesucristo, usted puede estar ahorita ahí sentado en su casa, puede a lo mejor ahí tener su cafecito, puede tener sus palomitas, puede tener una botanita, pero si usted es una persona inteligente y sabia, usted no va a tener tiempo para eso en este tiempo, en este momento. ¿Por qué? Porque no estamos en un tiempo donde usted y yo podamos relajarnos. Estamos en un tiempo, hermano, donde tenemos que aprender de Dios. Estamos ciertamente en la casa, pero no en un momento de relajarnos. Entonces la invitación es esa, hermano, de que no importa que estemos en nuestra casa, no importa que nos estemos mirando. Cuando yo estoy en mi casa, estoy mirando a los hermanos que están enseñando, yo tomo el mismo orden que tomo en la iglesia. Me gustaría, hermano, que todos hiciéramos eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos van a aprender mucho de esto. Y aparte, ellos van a aprender que nosotros les estamos enseñando a un Dios de orden. Respetándolo, hermano, en todo lugar. Si usted está en su casa, está en el río, está en el parque, nosotros tenemos que respetar el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Y esto fue, hermano, lo que vamos a leer aquí en el verso 44 por abajo. Esto fue lo que más les molestó a los judíos. Y esto es lo que más a usted y a mí nos molesta. La verdad siempre a usted y a mí nos ha molestado. Y dice lo que dice, fíjese lo que dice el 44. Ya mirando al Señor Jesucristo, hermano, que ellos no podían entender o no querían entender. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí vamos a parar un poquito. Usted y yo que ya estamos en el camino de Dios, ¿cuáles son los deseos de nuestro corazón? Posiblemente, hermano, en su corazón esté siempre el buscar la presencia de Dios, esté a adorar a Dios, pero puede ser, hermano, que sus deseos sean otros. Y la palabra de Dios enseña, hermano, el Señor Jesucristo nos enseñó, y dice el Señor, hermano, en su palabra, dice, el que no es conmigo, es contra mí. El que no junta conmigo, dice, desparrama. Entonces, es algo muy importante. No todo, vuelvo a repetir, hermano, no todos son hijos de Dios. Incluso le voy a decir algo, hermano. Incluso la palabra de Dios nos enseña y nos dice, el Señor Jesucristo, nos dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Por qué dijo esto el Señor, hermano? Porque Él sabía que en el camino que Él había dejado aquí trazado para usted y para mí, iban a caminar muchas personas verdaderas, iban a caminar muchas personas falsas. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo esa palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace, fíjese, hermano, la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Y posiblemente eso a usted y a mí nos moleste y digamos, bueno, pero yo soy un hijo de Dios. Bueno, analicemos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos creyendo, qué hay en nuestro corazón. Y ellos eran unas personas que tenían la palabra de Dios, tenían la ley. Ellos venían de una descendencia, hermano, eran privilegiados. ¿Por qué? Porque a Abraham lo llamaban por padre, y el mismo Señor Jesucristo le dice, bueno, pues yo sé que soy descendiente de Abraham, pero ¿por qué procuráis matarme? Entonces, aquí la conversación se agrava un poquito más, hermano, en el verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el otro versículo 47, cuando verdaderamente nosotros, hermanos, amamos al Señor Jesucristo, lo vamos a escuchar. Cuando nosotros no lo amamos, hermano, no nos va a interesar. Por eso, si usted se fija, usted va a la calle, le va a preguntar a una persona que usted mira en la calle y le va a decir, ¿tú crees en Dios? Le va a decir que sí. Le va a preguntar a usted, ¿tú crees que el Señor Jesucristo dio la vida por ti? ¿Tú crees que Él fue crucificado por nosotros? Le va a decir que sí. Porque todos los seres humanos tenemos algo de conocimiento de Dios. Usted le va a preguntar, ¿tú amas a Dios? La persona le va a decir que sí, porque eso es lo que hay en nuestra mente. Pero una persona, hermano, que ama a Dios, una persona que verdaderamente ama a Dios, no lo va a rechazar. Una persona que verdaderamente ama al Señor Jesucristo no va a rechazar su palabra, no va a rechazar a una persona que le habla de su palabra. Y aquí en el verso 47 lo miramos, hermano, dice, fíjese, hermano, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, si en la conversación que miramos que tenían los judíos con el Señor Jesucristo, hermano, los judíos le estaban diciendo que ellos eran hijos de Dios. En el verso 44, el Señor Jesucristo les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos ciertamente estaban rodeados, ellos se escuchaban, cuando ellos se arrimaban a la sinagoga, escuchaban la ley que Dios había dejado. Pero las obras que ellos hacían, hermano, las obras que ellos tenían, a ellos los condenaban ¿a qué? A ser hijos del enemigo, del diablo, como dice el Señor Jesucristo ahí. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, les aclara a ellos, les aclara sus dudas, sus preguntas, y les dice, ¿sabe qué? Ustedes en la conversación que he tenido con ustedes siempre me están diciendo que ustedes son hijos de Dios, pero no. Su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora pregúntese, usted que conoce a Dios, yo que conozco a Dios, usted que no conoce a Dios, ¿cuáles son los deseos? ¿Qué obras hacemos nosotros? Recuerde la palabra de Dios, hermano, dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella usted y yo vamos a dar cuentas. Dios nos va a juzgar por eso. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios haciendo malas obras? ¿Qué hace un hijo de Dios teniendo un mal testimonio? ¿Qué hacemos? No podemos ser hijos de Dios y tener malas obras. Tenemos que ser verdaderos discípulos. La palabra de Dios nos enseñó atrás, hermano, dijo que el que permaneciere en la palabra del Señor verdaderamente iba a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos caminando en esa verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos caminando por esa verdad?
si usted y yo, hermano, que conocemos de Dios, muchas de las veces fracasamos. Ahora imagínense aquella persona que no se ha acercado a Dios. Si usted y yo que conocemos de Dios, muchas de las veces estamos mal, hermano, espiritualmente. Ahora imagínense aquella persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. Nosotros, Dios, hermano, nos sacó de ese lugar. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De ahí el Señor nos tomó y nos dio vida. Por eso yo le digo en este día que tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, hermano, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Es una conversación, hermano, que tuvo el Señor Jesucristo aquí con los judíos, que de antemano a lo que ellos respondían, se miró, hermano, que no era algo muy agradable para ellos, como tampoco lo es para muchos en este tiempo. Aún muchos, hermanos, que nos llamamos ser cristianos, nos molestamos cuando alguien nos dice la verdad. Cuando nosotros estamos caminando mal y alguien se nos acerca y nos exhorta, nos reprende, nos invita a vivir una vida mejor delante de Dios, nos enojamos. Y muchas de las veces, hermano, nosotros creemos que somos hijos de Dios, pero muchos cristianos están engañados. ¿Y quién los ha engañado? Su propio corazón. Nuestro propio corazón muchas veces nos engaña. Esto era lo que estaba pasando con los judíos. Ellos decían que eran hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo viene y les aclara y les dice: ustedes no tienen parte con Dios, porque todas las obras que ustedes hacen, ninguna de ellas pertenece a Dios. Y en el verso 37, ya el Señor Jesucristo les dice: bueno, si fueran de Dios, ustedes escucharían lo que yo estoy hablando, pero no pueden escuchar la palabra porque ustedes no son de Dios. Y ahorita, hermano, ese es el problema. Mire, ahorita mucha gente, yo creo todos, cristianos y no cristianos, nos estamos preparando, nos preparamos en este tiempo, pero ciertamente agarramos algunas cosas que necesitábamos, pero a lo mejor no hemos tomado la oración, no hemos tomado, hermano, una buena actitud, no hemos tomado un buen deseo en nuestro corazón, no hemos hecho un compromiso verdadero con Dios. Aún en este tiempo difícil, hermano, hay muchas personas cristianas que todas estas cosas no les toca el corazón, tienen el corazón duro. Hay muchas personas que no conocen de Dios, que no quieren saber de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su corazón está duro. Su corazón está duro como una roca y va a ser difícil. Por eso yo le digo, hermano, en esta noche, que si usted es una persona que se hace, usted y yo somos personas que nos hacemos llamar hijos de Dios o somos hijos de Dios, tenemos que permanecer en la palabra. Un hijo de Dios, hermano, sabe escuchar a su Dios, sabe obedecerlo, sabe buscarlo y sabe agradarlo. Entonces, si usted y yo estamos en estas partes y nosotros buscamos, agradamos, escuchamos, somos humildes delante de Dios, entonces tenemos una gran ventaja, porque precisamente lo que Dios está buscando en nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Y Dios va a tomar por hijos, hermano, no nomás aquellos que digan yo soy un hijo de Dios. Dios va a tomar por hijos primeramente aquellos que le reciban y anden en su voluntad. Le quiero decir por qué, porque hay muchos cristianos, hermano, en las iglesias que no están haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad suya. Entonces no han pasado de ser creación, aún siguen siendo creación. Puede ser usted, puede ser yo, usted no lo sabe, pero si usted y yo nos engañamos es porque yo y usted queremos. Pero la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre.
El Señor Jesucristo es la verdad. El Señor está hablando, estamos hablando en un tiempo no muy, digamos, no muy bueno para nosotros los seres humanos, pero si lo está permitiendo Dios, hermano, está pasando esto es porque Dios quiere que pase. Y es una llamada de atención para que yo y usted nos afirmemos en el camino de Dios. Aquellas personas que no conocen al Señor vengan a sus pies y le busquen, entreguen su vida, porque va a llegar un tiempo que este tiempo, como lo habla la Biblia, hermano, no se compara a aquel tiempo que va a venir después. Así de que tenemos tiempo para los que estamos por ahí, hermano, que no queremos caminar con Dios, tiempo de reflexionar y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Aquellos que no le conocen, tienen la oportunidad de conocer. Él es la puerta, Él es el camino, y no vamos a poder llegar a su presencia si no es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermano, Dios permita que sigamos confiando en Él. Realmente necesitamos creer en sus promesas, necesitamos tener fe. Hallar gracia, hermano, delante del Señor es muy importante. Le damos gracias porque Él ha cubierto nuestras vidas, nuestros hijos, hermano, nuestras familias. Y que Dios bendiga, hermano, a aquellas personas que están pasando por necesidad, que están enfermas, que esta enfermedad les ha afectado. Incluso aquellas personas que han perdido familiares por esta enfermedad, hermano, que el Señor les fortalezca. Pero sigo insistiendo, hermano. Es un tiempo donde Dios está llamando nuestra atención y Dios quiere que volvamos a los caminos que Él nos ha trazado. Amén. Dios les bendiga, hermano. Yo voy a dejar este lugar en dirección de nuestro Señor Jesucristo y del pastor. Dios les bendiga, hermano, donde quiera que usted esté.